Soy la coordinadora de Fashion Revolution Argentina. Me llamo Jessica Puyo y vamos a tener el vivo sobre microplásticos en este Julio sin Plástico. Vamos a invitar a Irene a que se sume. A ver, ahí se conectó. Ahí la estamos invitando. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por sumarte y bueno, muchas gracias a todos los que te están viendo. Bueno, la verdad que este tema es súper interesante. Eh, no hay tanta información como la que debería por el impacto, digamos, que tiene y lo común que es, ¿no? El tema de las fibras, de las microfibras, de los microplásticos. Así que bueno, también nos pueden contar si tienen preguntas, se las pueden dejar, pueden contarnos de dónde nos están viendo. Estamos acá como medio interactuando, así que lo que Yo, quieran, sí. yo quería agradecerte, Jessica. La verdad que siempre es un placer charlar con vos. Hacía rato que no charlábamos, habíamos estado en pandemia el año pasado, el anterior, no me acuerdo, un par de vivos, así que, bueno, ojalá podamos serles útil a toda la gente que nos está viendo y a los que nos va a escuchar después con la grabación. Sí, este es bueno, es nuestro segundo vivo sobre microplásticos, así que todas Mío las... también. Sí, Ayer tuve uno con Ecointensa. El viernes tengo otro con la chica, con Valentina de Somos Cero de Chile, que vos la conocés, también a través de Mujer Sustentable. Y la semana que viene tengo con Antonella Robledo Irigoyen, que es una nutricionista, que vamos a hablar de los microplásticos en la comida, específicamente, ¿no? Y hoy de los microplásticos en las fibras. Y ayer fue general. Así que, bueno, un entonces poco sí, después, para no claro, repetir. entonces después lo que vamos a hacer es vamos a compartir en stories todos estos vivos para que la gente ya tenga como la serie de vivos, ¿no? De los microplásticos en diferentes instancias, porque bueno, como vos nos vas a contar ahora, es algo que está extendido, ¿no? O sea, no está solamente en un lugar como se sabe, bueno, tal cosa genera microplásticos, sino que como nos contás en el video anterior, que no sé si esto no es de nylon ni acrílico, pero si fuese, cada vez que yo me estoy moviendo, las fibras están volando y eso lo estoy respirando yo. Si tengo un hijo, lo está respirando mi hijo, no sé, mi mascota, o sea, como está por todos lados y luego, obviamente, si tengo un vaso de agua cerca, cae, me lo tomo, ¿no? Ingresa a mi organismo. La comida que te servís en la cocina o en el comedor, sí, tal cual. No, yo lo que quería contar, que sí, por ahí voy a repetir algo, que algunas novedades que mencioné ayer, que este año salieron muchas cosas en relación con, además de los micro, los nanoplásticos, todavía que es una medida mucho más chica y mucho más peligrosa, porque se meten, como vos muy bien pusiste en el flyer cuando me lo hiciste para la story, ¿no? En los lugares que uno menos se va a imaginar aparecieron estos nanoplásticos. O sea, hay no sé si yo me escucho con eco, ¿vos me escuchás con eco? No, yo no. Ah, bueno, menos mal, porque si no quedaría la grabación. No importa que yo escuche con eco. Bueno, no, lo que te decía es que este año hubo varias publicaciones científicas. Yo ayer comentaba que salen en revistas que aparecen en el Google académico, no es en el Google común. Y además me llegan los papers, viste, por mail, bueno. Eh, pero es interesante, bueno, después si querés en el curso de la conversación te cuento, porque no quiero, si me dejas hablar voy a hablar todo el vivo, pero prefiero que vos me preguntes y que podamos charlar de lo que te interesa a vos, que por ahí son las fibras de la ropa. Yo, por ejemplo, mira, este pullover que tengo acá es un es un suéter de lana pura, que no es fácil de conseguir, porque hoy en día todo es sintético. Y esto es lana de oveja, que me lo tejí yo al crochet, que es una especie de Ay, chaleco nos están campera, ¿ves? diciendo que se escucha con eco. Por ahí tenés muy alto el...
¿El sonido? ¿El volumen o lo tenés bien? No, lo tengo bien. Si lo bajo no me van a escuchar. A ver, me No, saco los auriculares. A ver, habla, ¿te escucho bien? ¿No no, no te escucho si te sacas los auriculares. escuchas nada? No, muy poco, muy bajo. Ah, Pero también hace pero más eco, me parece. ¿hace más eco? Ah, está bien. No, no importa, déjalo. Es parte de la charla. Pero, no, pero ponelo como estaba antes, para escucharte mejor, porque si no, no te oigo. Sí, así ya está, es como estaba antes. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, Ah, te decía perfecto. que esto es lana de oveja, que hilada, viste, con rueca en el sur, que yo la conseguí y me tejí yo este chaleco especialmente, viste, pero no es fácil de conseguir, porque esto cuando vos lo lavás, por más que despida pedacitos de fibra, es una fibra natural que se biodegrada. En cambio, la fibra de los plásticos, lo que llamamos pelusa del lavarropa, en realidad, eso que cuando nos limpiamos, viste, el filtro del lavarropa, eso no es no es pelusa, esos son microplásticos. La No, claro, definición de igual, microplástico es toda partícula no. de menos de medio milímetro, ¿no? Y hay también como toda una situación que obviamente está para hacer otro vivo, ¿no? Vos que también sos bióloga y ecóloga. Primero que las ovejas son una especie introducida en la Argentina. O sea que por más que lo quieras hacer de la forma de pastoreo sostenible, de la forma que vos más estudies, siempre no va a poder serlo porque es un animal que no está adaptado, digamos, como por ejemplo el guanaco. Yo estoy usando este chalina de esta cooperativa, ¿no? De Red Puna, que queda Yo en la quebrada tengo Humahuaca, en otro, pero este no es Tilcara. abrigado. Ay, no, Tengo una tengo pero, una. pero lo que digo es eso, ¿no? Como que Siempre es también mejor el después. animal autóctono, es verdad, es verdad. Claro, como que, y además, por ejemplo, en la cooperativa, pongo ¿no? el ejemplo de Red Puna, porque conozco bien el trabajo que hacen, que son 180 familias, o sea, está muy Sí, explicado en conozco a la Facebook gente, es cómo fabuloso. tratan, De claro, hecho, cómo las mujeres hay tratan una a los bióloga que hizo todo el animales, estudio. claro, cómo tratan a los animales, o sea, no es, digamos, porque también después la gente a veces nos pregunta, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Y está bien también contar toda la historia, porque si decimos fibras naturales, y también lo que se está viendo es que incluso las fibras naturales, por ejemplo, no sé, si esta polera es de algodón, pero está teñido con un tinte rojo sintético, entonces cuando las microfibras que se desprenden de esa polera se van, digamos, a los efluentes, igualmente están contaminando porque tienen un tinte sintético. Entonces, Exactamente. es como, no es cualquier fibra natural y no es cualquier tinte. O sea, por ejemplo, en Red Puna utilizan tintes naturales o incluso el color propio del animal. Bueno, y ahí hay todo, o sea, como que todo es muy complejo. No es, bueno, listo, usad fibras naturales. Siguiente, o sea, hay un montón No, de es verdad. situaciones. Vos sabés que en Europa, ahora en la Unión Europea, de 400 y pico colorantes que usaban, se quedaron con 38, que provienen solamente de colorantes naturales, de fibras, ya sea animales o vegetales, en general son vegetales, ¿no? Y fíjate que casi todos tienen el color de la tierra, ¿viste? Como los colores que usaban los pueblos originarios en las tinturas, en los telares, en la vieja tecnología que se sigue todavía usando acá en el norte, ¿no? Esas son los colores propios que que te dan las plantas, o sea, un verde musgo, un verdoso, un color borrabino, color ladrillo, color marrón, y no mucho más. Por ejemplo, el color azul de los jeans es un color totalmente artificial, que no existe ninguna, hay muy pocas flores azules en la naturaleza, prácticamente no hay. Entonces, cuando vos ves una tintura azul, eso no te quepa la menor duda que es un derivado del petróleo, más allá de la tela, no estoy hablando, estamos hablando de las tinturas. Pero Claro, sí es además muy cuando importante vos, eso que vos acabas de decir. claro, cuando ves un tinte natural, por lo general, bueno, acá justo se unió Ayuda a Pueblos Originarios, que también es súper interesante que podamos como compartir la información, ¿no? ¿Cuáles son las cooperativas de pueblos originarios que están generando, digamos, textiles y prendas para dar las alternativas? Porque después también
Obviamente que hay un montón de personas que están súper interesadas en buscar alternativas a prendas sintéticas o incluso prendas de lana, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos ofrecer desde nuestro lugar? Mira, yo el año pasado, lástima que no conocía justo esta cooperativa que se acaba de unir, porque el año pasado yo fui embajadora de los premios Latinoamérica Verde por la Argentina. Y mi misión era una cosa totalmente voluntaria, ¿no? Pero mi misión era identificar proyectos de familias, yo por ejemplo hice presentar un montón de proyectos de, digamos, varios de las universidades, proyectos académicos de todo tipo, porque hay un montón de categorías distintas, ¿no? Hay 19 categorías y subcategorías, por lo menos el año pasado era así, este año creo que cambió un poco. Y en el 2021 me acuerdo que, por ejemplo, no sé, uno de los proyectos que yo hice presentar de calefactores solares entró dentro de los 500 mejores, dentro de miles. Después hubo ternas, finalistas en cada categoría y subcategoría, ¿no? Y, por ejemplo, los proyectos del norte de paneles solares ganaron el premio en su categoría. Después acá, por ejemplo, hubo en la categoría comunicación un proyecto de un videoclip que se hizo para visibilizar las quemas frente a Rosario, ¿no? Claro, En los claro, de humedales los secos. humedales, sí. Entonces, estos proyectos, sería genial no sé si no conocen los premios Latinoamérica Verde, este año se llaman premios verdes, y sacaron Latinoamérica porque ahora se unió Iberoamérica, se unieron Ah, otros ok. países de Europa, se unió también Estados Unidos porque transmiten desde Miami este año, entonces medio como que Latinoamérica, viste, estando en Estados Unidos, por más que Miami son todos latinos, entonces le sacaron en Latinoamérica, pero el año pasado eran premios Latinoamérica Verde, este año son premios verdes. Bueno, yo este año igual no estoy no Claro. sé, cada año vamos renovándonos, pero yo los puedo contactar si les interesa, porque están muy buenos, es una forma de visibilizar. Después hay muchos sponsors que hacen videos sobre los proyectos, entonces es una manera de visibilizar por ejemplo, el proyecto de las quemas frente a Rosario se viralizó de una manera increíble, llegó por Telefe Internacional hasta Estados Unidos. Sí, Bueno, no, se vieron está todas. buenísimo. Y volviendo al tema de los plásticos, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que nos llegan, por ejemplo, las que te habían hecho a vos también, Sí, que era, bueno, sí, estas acá tengo, mira, mi machetito, alternativas. acá tengo todas las respuestas, Claro, para no ¿cuáles olvidarme. son las alternativas, ¿no? Que estuvimos hablando un poco, que son las fibras naturales, pero también hay que tener conciencia de cuáles Con son los los tintes tintes, naturales. retomando. Y después también, bueno, qué hacer, ¿no? Con esa prenda que uno tiene. Porque, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, de tener en mi guardarropas un montón de prendas sintéticas, ¿no? Más que nada suéteres, que era lo que más me impresionaba, porque también hay que contarle a las personas que están mirando que es cuáles son los textiles que más desprenden, ¿no? O sea, los microplásticos. Por ejemplo, el polar desprende un montón de Muchísimo. microplásticos, Lo que los se llama vulgarmente suéteres, la pelusa, no es pelusa, esos son micro y nanoplásticos. Después claro, yo voy a decir la definición después de nano para que entiendan, ¿no? Pero bueno. claro. Después los suéteres, como es la fibra cortada la que se hila, desprenden muchísimos microplásticos y además también algo que está como muy de moda ahora, que yo cuando lo veo digo, ay, por favor, que son estos buzos como de peluche, también se dice vellón o se dice también corderito. Bueno, ahora es como que está en todos lados y vos decís, bueno, esto es como el hermano del polar y por más que obviamente, o sea abrigado, lo que está pasando es esto, ¿no? Como la fibra natural, obviamente que es mucho más cara y hay como esta vorágine del sobreconsumo también. Ahora, en esta temporada, lo que solo se ve son abrigos sintéticos. Y por ahí, bueno, lo que yo digo es, podés tener un abrigo de un material sintético o por ahí comprarlo en segunda mano, pero que sea una tela, no sé, por ejemplo, microfibra, por ejemplo, si adentro tiene guata o sea, como que está contenido y no desprende tantos microplásticos una microfibra. Ahora, si vos te pones un suéter de nylon o de acrílico, eso va a desprender un montón más. Entonces, me parece que hay que como tener un poco de conciencia porque lo estamos usando y estamos todo el tiempo desprendiendo microplásticos.
Sí, Además sí, de vos los sabés que lavados. sí, aparte lo que, bueno, la novedad de este año fue que se encontró, no es que haya sido una cosa de este año, sino que existe desde hace 50 o más años. Lo que pasa que este año se publicó, se descubrió la escala nano. La escala nano es mucho más chica, o sea, microplásticos dijimos es medio milímetro. Medio milímetro son 500 micrones, porque 1000 milímetros es un micrón, ¿no? Eh, no, al revés, 1000 micrones es un milímetro, lo dije al revés, ya hasta ahora no sé ni lo que digo, perdón. Entonces, 500 micrones, que es medio milímetro, o sea, vos todavía lo haces más chiquitito, y si vos vas a la escala de milímetro y querés saber cuántos, la escala nano, nano en griego quiere decir enano, chiquito. Entonces, un nanómetro es 10 a la menos 6 milímetros o 10 a la menos 9 metros. O sea, tenés que poner 0,000001, o sea, 6 ceros, ¿no? Para llegar a milímetros. Entonces, eso solamente se puede ver con los microscopios electrónicos de última tecnología, que son los que se fabricaron para hacer transgénesis, por ejemplo, o sea, todo lo que nosotros, digamos, los ecólogos no nos gusta, la transgénesis, la biotecnología, así, para cosas medio extrañas que no fueron fabricadas por la naturaleza, bueno, pero esos microscopios hoy son una herramienta muy valiosa para encontrar justamente esta escala nanométrica que tiene, vos fíjate el tamaño de una molécula como de un pedacito de ADN, porque sirve justamente estos microscopios que están adosados a una computadora, sirven para cortar pedacitos de ácidos nucleicos, con lo cual tienen que ser ultra precisos y verlo muy chiquitito. Bueno, entonces lo que se publicó este año, justamente te quería comentar, eso es algo, pero a mí se me voló la peluca cuando vi eso, que apareció en el Google académico. O sea, indudablemente tenemos que pensar que es la peor parte del antropoceno, ¿no? Que es esta era geológica que dieron en llamar así, ¿no? Desde que nosotros estamos haciendo los desastres que hacemos en la naturaleza. Y hay dos cosas graves, o sea, que ahora te voy a contar que en las publicaciones que yo leí, que no solamente son las fibras que vos muy bien mencionaste, o sea, con las pinturas, todo eso, sino que están pegados a eso, está pegado cualquier derivado del petróleo, por ejemplo, suponete un plaguicida como el DDT, ¿no? O el paratión. El DDT es un órgano clorado, el paratión un órgano fosforado, que se prohibieron porque, bueno, son muy tóxicos, porque se acumulan en las grasas, porque suben por las cadenas alimentarias, o sea, son bioresistentes y biomagnificables. Se dice así cuando suben en las cadenas tróficas, ¿no? En la naturaleza, en las cadenas alimentarias. Con lo cual los animales que están en el tope de la cadena, nosotros, por ejemplo, o por ejemplo, no sé, un animal carroñero, como puede ser un águila, el cóndor andino, cualquiera de estos animales, puede acumular mucho más de estos plaguicidas. Ahora, ¿qué pasa? Con estas fibras volando, estos plaguicidas que no se deterioran hasta, no tienen una degradación biológica, por eso se prohibieron, tienen una degradación muy lenta física, ¿no? Por acción de la temperatura o de la luz, o sea, por factores físicos, se pegan a estas partículas porque tienen más afinidad, porque son todos derivados del petróleo. Entonces se absorben con DBT de dedo, no absorben con B, sino absorben quiere decir que se pegan por afuera, y a la escala nanométrica no solamente los respirás, sino que los tragás, empiezan a aparecer en los órganos, aparecen aparecen en todas partes, no hay forma de sacárselos de encima. Entonces, te cuento, por ejemplo, lo que estudiaron estos tipos, estas personas que ahora te voy a contar de las publicaciones, o sea, lo que ellos explican es que presentan lo que se llama un comportamiento coloidal. Un coloide es algo que es realmente muy chiquitito, es como cuando vos diluís, no sé, algo que no se mezcla, o sea, dos sustancias que tienen distinta densidad, y las sacudís y parece que se funden, que se disuelven, y después resulta que cada una, ¿no? Una se va para arriba, otra se va para abajo, o sea, tienen un comportamiento medio extraño que están tratando de dilucidar todavía, pero lo que se publicó este año que te decía es, por ejemplo, un estudio en la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, en Holanda, que lo publicó una revista que es una revista muy importante, que se llama Environmental Research, o sea, sería investigación ambiental, ¿no? En castellano. Lo que ellos hicieron fue encontrar no solamente en el borde del Ártico, sino también en la Antártida, en la base McMurdo, que es una base que no, digamos, no en la península antártica donde están nuestras bases, sino más lejos,
Pero lo que hicieron fue con un aparato especial, sacaron un sacabocado, 14 metros de profundidad de hielo, hasta lo que ellos dataron, ¿no? Porque tienen distintos métodos indirectos para datar, que lo último que sacaron de ese cacho, digamos, de hielo, es de 1965. Y cuando lo analizaron en el laboratorio, en el microscopio, ¿qué encontraron? Nanoplásticos, de escala nanométrica. ¿Y sabes lo que era la gran mayoría, la mitad? El 50% de esos nanoplásticos eran provenientes de los neumáticos. Ahora, vos decime qué neumáticos se usan en la Antártida, porque vehículos no hay prácticamente, Claro. o sea, salvo los aviones Hércules o los helicópteros, o sea, lo que aterriza, pero la fricción que tiene sobre la pista, sobre el hielo, no es, digamos, no es lo mismo que en una pista normal, en temperatura templada o tropical, ¿no? Entonces, ¿cómo llegó ahí todo? ¿Cómo llegan esos nanoplásticos? Bueno, llegan por el aire y por las corrientes marinas. No nos olvidemos que circunrodeando la Antártida está la corriente fría que da lugar, por ejemplo, a la corriente de Humboldt que va por el Pacífico, o a las distintas corrientes que salen hacia Australia y hacia otros lugares, no hacia África. Bueno, pensémoslo como mirando la Tierra al revés, ¿no? En lo que nosotros vemos abajo, en lo que nos muestra en el planiferio, en realidad eso es una convención internacional que podría estar perfectamente arriba de sombrero. Bueno, en el Ártico no pasa eso porque en el Ártico, el Polo Norte está en el mar en vez de estar en tierra firme como en la Antártida. Pero sí todo el borde de Alaska, toda la península de Kamchatka, toda la zona de Eurasia, o sea, el borde de Siberia, bueno, todos los trabajos que hicieron buscando también encontraron ahí desde los años 60. O sea, que estaban ahí desde esa época, cuando se empezó a usar muchísimo plástico. Bueno, que se empieza a fraccionar, sabemos que están los plásticos, los microplásticos primarios, que eran los que se fabricaban especialmente, pero hoy en casi todos los países, inclusive en la Argentina, están prohibidos, ¿no? Para agregar para que aumentar la fricción, por ejemplo, en el jabón para lavar la ropa, las pastas de dientes, o en las cremas para hacer peeling. Bueno, todo eso ya no se fabrica más, o sea, eso es primario. Pero sí están los secundarios, que son los pedacitos que quedan cuando se va fraccionando y se va rompiendo el plástico común, ¿no? Sobre todo los plásticos de un solo uso, que por ahí Claro. nosotros lo usamos 15 minutos y después están 500 años en la naturaleza hasta que tienen algún tipo de descomposición física. Bueno, No, encontraron... y además, por ejemplo, ¿no te parece que también, no sé, la fibra cortada, los suéteres de acrílico, que también se Por supuesto. importan muchísimo de China, deberían también estar prohibidos? Yo me acuerdo que tuve una reunión con los ideadores, ¿no? de esta ley de microplásticos, que no incluyeron a la ropa porque no tenían idea de que las prendas expulsaban microplásticos, o sea Sí, que no sé eso, no necesita... estoy tan segura. Para mí que sabían, pero como hay tantos intereses, porque el tema de la industria de la moda, siempre te dicen, a mí me revienta y yo me la paso peleándome con los modistas de alta costura, que te dicen, bueno, pero la industria de la moda mueve un montón de dinero. Sí, pero muevan el dinero con la moda que corresponde y que no sea la fast fashion. Que sea, ¿viste No, lo que es sí, el vos, en vos todos viste los lo que es el ámbitos. Atacama? ¿Viste lo que es las toneladas, los miles y Bueno, miles de toneladas? y eso Millones de también te quería, toneladas de ropa. comentar que, digamos, en la quema de las prendas y en general de la basura, pero las La prendas que estamos ceniza, hablando eso ahora, es terrible. claro, cuando acá la reta quiso traer, ¿te acordás las incineradoras? Hubo un montón de charlas, ¿no? Explicando, yo fui a una de Greenpeace en la legislatura y explicaban que por más filtro que le pongas a la incineradora, esas cenizas que son nano se terminan, como decís, ¿no? Metiéndose en nuestros, Es que es o mucho sea, peor, en nuestro porque cerebro, en nuestros órganos, es de los peor que tener animales. los pedazos de tela sintética grande, esas cenizas. Es mucho peor porque se te meten en todas partes y terminan produciendo cáncer, que después vos no podés atribuir. Es muy difícil después de 30 años, cuando alguien se Claro, agarra un cáncer. probarlo. Claro, probar. Bueno, Bueno, y de hecho, te cuento algo rápido. En Italia, hace poco había salido una noticia que, bueno, ellos que tienen el problema este de la tierra del fuoqui, ¿no? Como que se arman quemas, las mafias arman quemas con estos residuos que no los pueden gestionar. Y encontraron estos nanoplásticos en alimentos, o sea,
donde de luego arriba de las quemas se siembran un montón de alimentos y esos alimentos dentro tienen estos nanoplásticos y también en los animales, ¿no? De pastoreo. Entonces es como que realmente hay toda una concatenación de situaciones donde, por ejemplo, puede ser un inocente suéter de nylon lo que empieza, pero después termina, ¿no? En un tomate con un nanoplástico. Totalmente, no se salva nada. Mira, la otra publicación importante que apareció en la revista Nature, Nature se escribe, ¿no? Nature es la revista más importante, digamos, a nivel mundial de los temas así naturales, de las ciencias naturales. Apareció, hay una subsección de Nature que se llama Nature Communications, o sea, las comunicaciones sería de la naturaleza, sería algo así, que encontraron, mira, esto es increíble, arriba de los Pirineos franceses, del lado de Francia, digamos, los Pirineos son las montañas que dividen Francia de España, ¿no? Pero hay una montaña de 2.800 metros que se llama Pic du Midi, supongo que será Pico del Medio, ¿no? Porque sería la traducción literal del francés. Encontraron, fue una cosa increíble lo que hicieron. Los tipos pusieron una bomba que succiona aire, 10.000 metros cúbicos por semana, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una regla de tres simple, como las que nos enseñan en el colegio, donde después dijeron, bueno, si en una semana se aspiró esta cantidad de aire con esta cantidad de partículas, o de nanopartículas, ¿no? De fibra sintética, cuánto en una hora, en un día, en un minuto, ¿no? Entonces se hizo un cálculo sencillo, bueno, y encontraron unas cantidades impresionantes, o sea, no podían creer, y entonces ahí surgió una conclusión de que nosotros estamos aspirando entre 2.000 y 7.000 partículas todo el tiempo de esas nanopartículas distintas, o sea, esa es la variedad diferente de nanopartículas que se encuentran, ¿no? De esa escala de 0,0000, o sea, 6 ceros después de la coma, 1, ¿no? Ese tamaño tan chiquitito de milímetro. O sea, la escala nanométrica en realidad es algo que no es que es de ahora, empezó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se puede visualizar gracias a estos nanomicroscopios especiales, ¿no? Así como, viste, antes de ayer surgieron esas imágenes del cosmos de alta definición, de los telescopios. Bueno, la tecnología avanzó muchísimo, o sea, tenemos celulares chatos como el que estamos usando, computadoras planas, los televisores LED, o sea, toda la tecnología avanzó y los microscopios electrónicos antes eran unos monstruos que ocupaban una pieza, ahora son relativamente chicos, tienen adosados computadoras, son ultra específicos, digamos, en cuanto a la cantidad de veces que te puede aumentar, millones de veces te aumenta, entonces vos podés ver tamaños de partículas que antes no se veían. O sea que claro, lo que se describía como microplástico, claro, lo que se describía como microplástico, ahora hay que empezar a describirlo como nano, ¿no? O sea que tenés que correr la coma varias veces. Claro, porque, por ejemplo, nosotros estamos como relatando, ¿no? Todo esto que es más o menos el problema. Ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar para revertir la situación? Es muy complejo porque esto, como lo que vos expones, ¿no? Nanomicroplásticos ya no se puede limpiar del agua, o sea, ya está, el mal está hecho. Entonces, sí, ¿qué podemos hacer? Seguir haciéndolo. O sea, nosotros acá, digamos, en Fashion Revolution tenemos una audiencia donde hay muchos emprendimientos de moda, emprendedores, que es, digamos, la mayor audiencia que tenemos. Entonces también, bueno, queremos dar como una guía, o sea, tomemos conciencia de lo que estamos produciendo. Los seguidores de ustedes realmente, o sea, lo bueno de propiciar, por ejemplo, el upcycling o usar, viste, el tema de la ropa usada. Yo tengo una hija actriz, por ejemplo, y nunca para una compañía, ella además es dramaturga y es directora de teatro, siempre van a comprar a las ferias, ¿cómo se llama? A las ferias, ay, no me sale el nombre. Americanas o feria vintage. Ahí está, la feria americana. O sea, hay ropa de los años 60, 50, aunque no sea ropa de época, ropa clásica, ponele, que es buenísima, porque además no solamente las telas eran mucho mejores, eran tintes
quizás cuando recién empezaba la industria petroquímica todavía se usaban tintes naturales. Porque ¿cuándo empezó la industria petroquímica? La industria petroquímica empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, 50 y pico. Yo nací en el 57, tengo 65 años, aunque no parezca. Y cuando yo era chiquita, mi abuela en Parque Patricios, donde yo vivía, tenía un negocio de moda. Y me acuerdo de la ropa que vendía y yo te digo, yo iba a la escuela primaria, me acuerdo perfectamente, no solamente eran fibras naturales, eran colores de la naturaleza, o sea, vos te das cuenta que las tinturas eran sacadas de la naturaleza. Después empezó a venir acá todo el tema de la tintura digamos, derivada del petróleo, que eso es tremendo, porque como vos bien decís, por más que tengas una fibra natural, si está teñida con un colorante derivado del petróleo, chao. Sintético, claro. Claro. Claro, Pero por lo menos poderle darle más oportunidades a las cosas, o sea, no solamente reutilizar, porque la verdad que la palabra no es reciclar, porque reciclar es cuando entra, viste, la materia prima en el proceso productivo, cuando vos fundís. claro. Sería la reutilización, ¿no? O sea, una prenda que no te gusta, pero la podés transformar en otra cosa. Por ejemplo, ayer estaba mirando una story de la Loca del Tupper cuando estuvo en la bioferia, que con el emprendimiento, viste, de los paraguas que se encuentran tirados rotos, el Club Social de la Costura, por ejemplo, lo transformó en unas camperas para lluvia espectaculares. Entonces ella justo, bueno, la bioferia fue en el verano, pero cuando ella se acordó de subirla ahora ayer o antes de ayer, la verdad que eran buenísimas las camperas, o sea, y eso te dura un montón. O sea, darle a las cosas muchas más oportunidades, donar todo lo que uno no use, donarlo, cuando, no sé, nosotros, por ejemplo, en la familia, todos nos pasamos la ropa que eran de mis chicos cuando eran chiquitos, qué sé yo, todavía la siguen usando, ya por quinta, era tan buena la ropa de esa época. Mi hijo mayor, ¿cuánto va a tener? 40 años, así que mirá los años que te estoy hablando, de cuando era bebé. O sea que lo que él usaba cuando era bebé no es la misma fibra que se usa ahora, que es todo así. Yo hoy fui al supermercado, por ejemplo, a hacer las compras y estaban en oferta las mantas de bebé de Polar. A mí se me pararon los pelos de punta. Bueno, Porque una eso manta es de lo que te iba Polar a de decir, bebé, ¿no? Porque no es lo el mismo bebé, una tela de paraguas, ¿no? O sea, que tiene un rozamiento que no libera microplásticos así claro, a no lo es distinto, loco. por eso, sí, Y, sí, es y verdad. otra cosa es, por ejemplo, yo tengo esto que me regalaron, lo quiero mostrar para que la gente vea, ¿no? Esto, que lo que vos decís, la manta de Polar, cuando el bebé lo respira o mismo lo Claro, chupa, está ingiriendo los microplásticos. Entonces, cuando generamos un producto para niños también, tenemos que pensar que este material está, o sea, está siendo perjudicial para el bebé, para los totalmente. Los niños en peluches de los general. chicos, ¿viste? Los peluches son todos así, todos sintéticos los peluches que te Claro. venden. Y incluso en muchas prendas, bueno, de hecho ahora, bueno, lo que yo veo mucho que es, dice lana acrílica hipoalergénica para los niños. Y yo digo, eso es acrílico. Eso es Y cuando greenwashing. Eso es claro, greenwashing porque entonces, te están pero diciendo por algo eso, que no te están y, ocultando lo otro. claro, por ejemplo, yo soy vegana y cuando veo que hay muchas emprendedoras que tejen y hacen cosas hermosas y ponen, somos cruelty free, no usamos, digamos, bueno, entonces, ¿qué usan? ¿Acrílico? No están siendo benévolas para el ambiente, porque después las personas, los niños, no sé, un animal respira ese microplástico, lo toma en el agua y también se está perjudicial. Entonces, muchas personas dicen, bueno, ¿qué usamos? ¿Qué hacemos? Y eso es lo que tratamos de decir, ¿no? Busquemos alternativas, o sea, no sé, hilados, bueno, podemos buscar el cáñamo o ver una empresa que está haciendo algodón agroecológico, sí, por ejemplo, si no Sí, tienen no la el cáñamo es certificación verdad. orgánica, sí, si no tienen la certificación orgánica, el algodón todavía, pero puede ser un algodón agroecológico. Ahora en Lógico, Bragado porque el orgánico hay hay que un, pagar la certificación. Claro. claro, mucha gente dice, ay, no es porque no está certificado, y pero también la certificación sale un dinero, que muchas Bueno, veces pero está también en pasa lo mismo con dólares. la comida. Yo, por ejemplo, recibo el bolsón de una granja agroecológica que me sale más barato que en la verdulería, me lo traen a mi casa, y no es, ¿por qué? Porque no está certificada orgánica, pero yo fui antes de la pandemia y vi cómo cultivaban y sé
que es agroecológica. Y no espero que tenga la certificación de orgánico, porque el pobre tipo, si no, tiene que encarecer un montón la mercadería, porque hay que pagarle al que certifica, Claro, ¿no? por eso, O sea, o sea, por eso es importante también ver todo el panorama, porque si nos quedamos solamente con lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer o lo que tenemos, o sea, simplemente como a la ahí mano, escribieron algo, un mensaje largo que no alcanzo a ver con estos lentes, a ver si vos lo alcanzás a ver. dice Ah, Laura, Graciela, Laura me sigue, sí, es una seguidora mía. Hola, dice, Laura. la artista plástica Laura Messing trabaja con cueros olímpicos hechos con cáscaras de frutas, por ejemplo. Sí, Claro, pero bueno, si vos lo querés sí. poner a una escala de una emprendedora que está tejiendo, o sea, esas personas necesitan una solución urgente, no necesitan, obviamente, toda la experimentación es bienvenida y es súper valioso porque de hecho hay que mirar al futuro, ¿no? Porque si no, ¿qué vamos a hacer, ¿no? En el futuro. Pero por lo menos ahora, si podemos tratar de dejar de generar más polución, ¿no? De estos microplásticos, o sea, yo lo que aconsejaría es no comprar ningún suéter, ningún polar de acrílico, ese peluche no comprarlo. No, yo te digo, lo de eh, las mantas que te decía, estaban a mil y pico en Coto. Mira, Coto hoy, el Coto de Caballito, de la calle, de la avenida Gaona, que es enorme. Estaba a 1000 y pico, decía 50% de descuento, llévelo por 500 mangos, ¿viste? Las frazaditas de polar para los bebés. Yo me agarraba de la cabeza. Yo digo, ¿a quién le reclamo esto? ¿Viste? Porque no tenés con quién hablar. Los tipos te lo venden, bueno, ojalá nadie lo compre, no lo terminen, no sé, ni tampoco tirando, porque no sé qué van a hacer si nadie lo compra. O sea, lo importante es decir qué podemos hacer. Bueno, lo primero, concientizar, que la gente no compre eso, que no compre peluches para chicos con eso, que no compre las mantillas de polar, que no compre ropa de polar para los bebés, ni tampoco para la gente grande, pero los bebés menos, claro, porque vos sabés que hay un y principio de esos la suéteres, toxicología. y esos suéteres de acrílico de la lana hipoalergénica, tampoco, No, ni para los tampoco, porque bebés eso es ni para los greenwashing. grandes. Claro, pero Claro, aparte lo de hipoalergénico, no te está diciendo, o sea, te está diciendo, sí, no sos alérgico, pero te estás tragando la fibra, que no te producen alergia, pero te producen cáncer. Es como decirte, no sé, o sea, te están claro, aliviando de algo que después es mal mucho peor. Eso es una forma también de greenwashing. No, lo que yo sí. te decía, que la toxicología básica, o sea, el principio, cuando vos cursás toxicología en la facultad, como cursé yo, lo primero que te dicen es, bueno, el nivel del tóxico, o sea, hay distintos tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, las cosas básicas del libro son que afectan más a los bebés, o sea, es una cuestión de peso, no solamente de edad, ¿no? O sea, un bebé va a tener mucho más efecto un tóxico que en una persona grande. Después, una persona desnutrida, más efecto que en una persona bien alimentada. Después, la concentración, cuánta cantidad hay de ese tóxico, no de esas fibras o de que está respirando o lo que fuere. Después, cuánto tiempo está expuesto. Nosotros estamos expuestos todo el tiempo. No es lo mismo estar expuesto una hora que estar expuesto a las 24/7, ¿no? Después, por ejemplo, eh, no es lo mismo la gente muy mayor que la gente adulta, no es lo mismo la muy mayor que la gente por ahí de menor edad, ¿no? De una edad intermedia, ¿no? O sea, sería la cuarta edad, por ahí la pasa peor, porque también eso lo vimos bastante durante la pandemia, con otra cuestión, pero vale el ejemplo, ¿no? Cuando una persona va aumentando en edad, va perdiendo el sistema inmune, defensas. Entonces, con esto también, o sea, la persona está más expuesta, tiene más riesgo. Bueno, y así hay un montón de principios de la toxicología que están estudiados hace muchísimos años. Bueno, acá justo Moni Rox nos preguntaba si ya habíamos hablado de los barbijos, y eso me hace acordar un poco, bueno, a la época, ¿no? Más cruda de la pandemia, donde había salido una noticia donde decía que como nuestros pulmones están llenos de microplásticos y bueno, me imagino también de nanoplásticos, eso hacía que no sea tan fácil para nuestros pulmones soportar, ¿no? Ciertos casos graves de coronavirus, o sea, ¿hasta qué punto? Me imagino que es el coronavirus como una pulmonía, como una neumonía, o sea, nuestros órganos le está costando, ¿no? Afrontar estas enfermedades, incluso, como decís vos, que te dé cáncer,
porque están llenos de micro y nanoplásticos. Claro, Y porque bueno, los alvéolos pulmonares se taponan con esa escala nanométrica, ¿entendés? Y eso se pudo ver ahora con estos microscopios especializados, que son los mismos que se usan para la transgénesis, o sea, para cortar pedacitos ¿no? de un gen o de un grupo de genes y colocar en otro pedazo de ADN de otra especie. Eso bueno, o sea, y ella nos pregunta qué pasa con los barbijos, ¿no? O sea, sí, yo entiendo que los barbijos generan una contaminación tremenda, pero no son, digamos, la fibra que más expulsa estas microfibras, digamos, todo el día. O sea, es como un tejido bastante, o sea, es un no tejido en realidad. Y después también quería hablar un poco, no sé si vos viste que en Chile, bueno, justo que lo mencionaste, aparte de Atacama. toda la quema, ¿no? En el desierto de Atacama, también hay unas empresas que están como, digamos, tomando esas prendas, picándolas y generando como una lana, una lana sin, o sea, de todo ese residuo, y luego eso se tejen suéteres. ¿Qué pasa? Lo venden como que es la panacea, ¿no? Del reciclado, o sea, que toman eso Sí, pero y las fibras han están. ganado, claro, y han ganado muchísimas, como no, digamos, premios donde le dan financiamiento y salen en muchos medios. Pero nosotros, lo que más que nada estaría bueno que salgamos de este vivo con esto en la cabeza, ¿no? ¿Cuáles son las fibras que más expulsan microplásticos? Al movernos, al lavarlas, o sea, al quemarlas. Pues mira, Entonces, te digo, ¿sabés cuáles son? Son básicamente las que la gente no tiene noción que son plásticos, porque los plásticos tenés más de 150. Y por ejemplo, el nylon, la gente no tiene noción que es un plástico, porque todo lo que es derivado del petróleo, que es una fibra para ropa, es plástico. El nylon, la poliamida y el acrílico, esos son los tres peores. claro, ¿y el La poliéster? gente no tiene idea que esos tres nombres pertenecen al grupo genérico de los plásticos, ¿no? Y vos ahí No, en Atacama, en el centro de esa zona cerca de Iquique, que es sí, justamente de Puerto Quique. Libre, ese de Iquique, que es ¿cómo se llama cuando es puerto libre, cuando no tiene impuestos? Por eso llegan Zona todas esas franca, prendas. zona Zona franca. franca, bueno, llegan todas estas prendas ahí, que las tiran ahí en el desierto de Atacama, y no, hay algunas con etiqueta, que vienen de China, de la India, de Singapur, o sea, donde la mano de Sí, obra es barata, de Estados Unidos, o sea, porque esa es Estados la Unidos, ropa bueno, que expulsa. o sea, que ni siquiera fueron usadas, no tienen uso, pero como las descartan porque, bueno, viste, cuando hacen limpieza de inventario, le llaman en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro, de inventario, de placar, o sea, es todo un... pero lo que te iba a decir es que hay que como tener en cuenta que esa es la fibra cortada la que más nos peligra, porque una cosa es un traje de baño de lycra, que la fibra, digamos, está es una fibra continua que está tejida de una manera, donde obviamente que es un plástico, obviamente que si eso lo tirás y lo queman, o si alguien lo empieza a recortar, va a expulsar microplásticos, pero es lo mismo la cantidad de microplásticos que expulsa una prenda de lycra que una prenda de acrílico, un suéter, ¿no? Claro, Un buzo de 100% polar. sintético. Claro, un buzo de polar, que porque como esta es la fibra cortada, y ahí es donde nosotros empezamos como a dilucidar, ¿no? Bueno, esta prenda, porque también lo que te han preguntado, ¿cómo hacemos para vivir sin los sintéticos? Y hay mucha gente que le complica un montón eso, pero por lo menos podemos distinguir cuáles son los más peligrosos para nosotros y para nuestros hijos y para, no sé, nuestra mascota. Entonces también tenemos que pensar que cuáles son las soluciones que nos vienen a complicar el problema. Si nosotros picamos toda la ropa y no hacemos una distinción entre fibra natural y fibra sintética, que picamos todo y lo metemos en un hilado, estamos generando más microplásticos, ¿no? Claro que sí. Y otra de las cosas también es que, por ejemplo, si yo soy una emprendedora y quiero hacer una prenda, trato de no comprar polar, peluche, ¿no? Incluso la piel sintética, que no es que entonces usemos pieles naturales, no.
no usemos nada que sea símil piel, ni piel, porque la piel sintética desprende muchísimos microplásticos, incluso hay hasta Sí. mobiliarios con ese textil, y Sí, es las pelucas súper de contaminante. ¿te acordás de las pelucas de Canecalón? Esas de nylon que se usaban en una época, bueno, vos sos muy joven, pero cuando se usaban los pantalones anchos, sí, cuando se usaban los pantalones, viste, de Oxford, la gente usaba, en la época de, no sé, de Música en Libertad, ponerlo en la tele, ¿no? Por decir un programa que tenía, no sé, 60 puntos de rating. Se usaban esas pelucas en los 70, empezando los 80, pero era más los 70. Fueron furor, eran las pelucas que usaban todas las minas de las películas del Gordo Porcel y de Olmedo. Eran canecalón, que es fibra natural, totalmente, perdón, totalmente antinatural, quise decir. Ah, Acto sintética, fallido. claro. Puro nylon, puro nylon. ¿No? Después googleé en Canecalón, se llamaban así la marca, digamos, de las pelucas esas. Y eran Bueno, re baratas, porque eran, viste, era de una destilería de petróleo, digamos, los subproductos que quedaban lo transformaban en eso. Bueno, y todas las películas de esa época, de los 70, de Porcel y Olmedo, todas las minas que están en esas películas, todas con esas pelucas. Bueno, por suerte hoy ya no se usan las pelucas, viste, cambió mucho, la gente ya no se pone esas porquerías en la cabeza y si usa una peluca, una peluca de pelo natural. Pero eso también, o sea, no solamente pensarlo en la ropa o en las medias de nylon, sino también pensarlo en el calzado, o sea, la indumentaria en general. claro, Y la, también la las peluca medias de también. nylon que se usan muchísimo, e incluso hay algunas de muy mala calidad que enseguida ya se corren y es como que a veces eso, o sea, la obsolescencia programada de las medias de nylon Ay, es es terrible. Eso se absoluta, ve, mira, entonces, hay una película que no sé si la deben haber visto porque en pandemia además tiene como 10, yo me acuerdo que la vi hace como 10 años, 11, pero que se llama Comprar, Usar y Tirar, viste, sobre la obsolescencia programada, que empieza con un catalán que quiere arreglar la impresora que le dejó de andar y en realidad tiene un chip sí. viste, que esos que tiene Sí, obsolescencia programada, ¿no? está en YouTube la película, Bueno, esa sí está en ya ahora YouTube. quedó como súper antigua. También hay un libro No, no, de pero Galeano. ahí, pero espera, que te quiero contar, en esa película, para los que no lo vieron, cuenta la frustración de los ingenieros químicos cuando les dijeron que las medias de nylon, o sea, las primeras medias de nylon que inventaron, en realidad cuando aparece la industria petroquímica en Estados Unidos, fue una media que, imagínate lo resistente que era, que la ponían entre dos autos, uno acarreaba el otro, ¿no? ¿Viste cuando un auto tiene que acarrear a otro que le ponen cadenas? O bueno, le ponían esas medias de nylon y no se rompían, o sea, con eso las probaban. Ahora, ¿qué pasaba? No podían vender la cantidad que querían, entonces le prohibieron a los ingenieros químicos que hicieran medias de nylon de tanta duración. Entonces empezaron a hacerla con una fibra mucho más débil para que se rompiera. Y las medias de nylon no son un desastre. Yo en realidad te digo, Cada vez peor. directamente no compro y no uso. No, yo No uso esas tampoco. medias. No, ya está. Yo no, hace años que no uso más porque, claro, No, yo es tampoco. una locura. Acá, mira, nos hacen una pregunta, Cerde Negrib, que dice, ¿existe algún proyecto, me imagino de ley, que contemple la regulación de este tipo de productos? Que yo sepa, no. Acá no. En Ecuador, por ejemplo, está este etiquetado frontal de prendas. Ahora, bueno, se aprobó el de alimentos y las prendas también, ¿no? Porque vos lo que hablamos también, ¿no? El algodón tiene un montón de tintes y determinaciones, o sea, de químicos. Eso no está explicitado en la etiqueta. Si es Y el agua que se usa para el el, lavado y para teñirlo, para la limpieza, el algodón usa el agua virtual, que se llama así, el agua virtual que tiene la industria del algodón es tremenda, tremenda. La cantidad claro, de agua, sí. con toda No, y la aparte, trazabilidad, ¿no? Toda la los, trayectoria del proceso desde que es producto hasta que es residuo. bueno, ahora justamente que con esto, ¿no? Del dólar, sí, dólar, no, está esto, ¿no? Como que, bueno, la importación de los fertilizantes está, digamos, asegurada, te dicen por el noticiero. Claro, y eso es contaminación absoluta para las napas de agua, para los pueblos. ¿Sabes la película Pueblos Fumigados también de Sí, Pino la, Solanas? la obra póstuma de Pino Solanas antes de irse de embajador de la UNESCO a Francia, donde murió. Viaje a los pueblos fumigados, es buenísima. Ahí Claro. trabajé,
trabaja, digamos, es un documental. Lo acompañó durante toda esa trayectoria Silvana Buján, que es una gran comunicadora de Mar del Plata, que tiene un programa en la Universidad Nacional de Mar del Plata que tuvo una cantidad de premios, entre ellos como 8 Martín Fierro, ¿no? Se llama Ecos, es un programa que sale los sábados. Y además, bueno, ya los tiene guardados, están en internet, uno pone Ecos, programas, porque Ecos hay muchas cosas que se llaman Ecos, ¿no? Claro. Silvana Buján se llama, con B larga, y ella ahí justamente hizo una campaña con Pino que se llamó Mala Sangre, para sacarse sangre y ver qué productos químicos tóxicos, porque ella también ella no come nada de animal, y entonces decía, yo como lo vegetal, pero resulta que aunque compre agroecológico, si de pronto en la tierra no sé, algún plaguicida y entra, por más que vos lo laves, que laves bien, viste, si la planta en las mismas nervaduras, porque absorbió a través de la raíz, ya tiene todo eso. ¿Qué es lo que está pasando con los nanoplásticos que vos pusiste en la Claro. story que me mandaste, me compartiste? O sea, se están descubriendo dentro de las hojas de acelga, que son grandes, o tendría que ser una hoja grande que tenga nervaduras gruesas. Entonces cortaron la nervadura de manera transversal de las selgas, hicieron un corte, digamos, a nivel microscópico, ¿no? Con un micrótomo, que es como una cortadora de fiambre, pero a nivel microscópico, se ponen un taco de parafina, todo eso, se cortan láminas muy finitas, se mira al microscopio electrónico y vieron nanoplásticos dentro de las nervaduras de la selga. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, la planta de la selga la absorbió por las raíces, o por los poros de la hoja también. Cuando entra el dióxido de carbono para la fotosíntesis, también entran los nanoplásticos a esa escala. Porque No, los y poros además, son chicos, o sea, pero entran cosa, a esa escala, ¿entendés? claro, si hablamos de pesticidas o fertilizantes o, bueno, los agroquímicos, ¿no? Se ha comprobado que se evaporan con el agua y se precipita. Entonces, por más que no sé, en Bragado o el 9 de julio estén fumigando con eso, yo digo, bueno, vivo en Capital, bueno, pero eso No, llega, llega a ¿no? todas Y se partes. precipita, entonces es imposible no tenerlo en nuestro organismo. Entonces, tomar conciencia, y ya hay muchísimos lugares donde te venden estas verduras agroecológicas, que no solamente estás ayudando a pequeñas familias productoras, sino que también estás beneficiándote a vos y a toda tu familia. O sea, me parece que, digo, son cambios que Eso no son tan yo lo grandes, hago hace ¿no? Porque muchos digo, años. Yo no genero, vos sabés que sí, yo no yo genero también. residuos en mi casa. Yo compro todo suelto. Yo llevo tupper, yo tengo por suerte en mi barrio, viste, hay lugares donde te venden todo a granel. Entonces llevo el tupper, lo pesan antes, después me lo pesan con la mercadería que compro, le descuentan el peso del tupper, y para los granos llevo bolsitas de algodón, de algodón sin teñir, de algodón así como viene, viste, que vos lo compras en la mercería, la tela de algodón más barata que hay, que es como una batista. Bueno, yo las hago dobles y después se lavan en el lavarropa. Eso no genera la pelusa, entre comillas, que son microplásticos o nanoplásticos de los sintéticos. Y no compro nada, no compro envasado. O sea, porque después, viste, te dicen, bueno, pongo el envase de un snack, que es una porquería el snack, porque es un Yo, por ejemplo, no consumo ultraprocesados. En mi casa, lo que tiene más de 4 ingredientes, ya en la etiqueta es un ultraprocesado, no entra en mi casa. Las galletitas las hago yo. Es una pavada, uno las puede hacer tan rápido, viste, en 5 minutos. Si la gente empezara a acostumbrarse, ¿no?, a eso, bueno, y el envase que tiene, el envase de polipropileno, de lo que sea, dice, bueno, lo pongo lo mismo que los barbijos, lo ponemos en la botella del amor. Sí, después con la botella del amor, por ahí va, a uno o dos productores en todo el país, que no da abasto por la cantidad que les llega de botella de amor, que hacen madera plástica, Plástica. digamos, con eso. Pero después eso Sí, también tiene un residuo. Eso tiene barras un de residuo. plástico. ¿Cómo? Claro, porque claro, nos pasa también con en estas partes del upcycling o downcycling, ¿no? O sea, infrarreciclaje, suprarreciclaje, que se le ponen como estos nombres, ¿no? Botellas de amor, madera plástica y un montón de nombres más. No es para demonizar, digamos, esta solución que alguien encontró, como esto es lo que yo te comentaba de el picado de las prendas que se hace en Chile, creo que se llama Ecositex la marca y hay otra, la empresa, que no es para demonizar el reciclaje, pero también tenemos que entender cuál es el impacto. O sea, ¿estamos solucionando o estamos empeorando, no? O sea, hay que tener en cuenta. Y tampoco hay que romantizar
porque también si no estamos haciendo como un greenwashing, ¿no? Como que queremos decir, bueno, estamos solucionando este problema, pero al final, como decís vos, las personas no dan abasto porque ahora todo el mundo limpia, ¿no? Como su conciencia, lo mete en una botella. Ya comprar una botella de plástico ya es un problema. Sí, sí. Yo Ya la no, botella en sí cuando yo me tomo misma. gaseosa, uso siempre la botella, tomo agua de la canilla, tengo un filtro, ¿viste? Tomo el agua de Buenos Aires, es bastante segura. Si tiene olor a cloro, bueno, dejala en una jarra destapada, el cloro se evapora. Dentro de Bueno, 2 horas ya no tiene más olor a cloro, también hay ¿viste? filtros, o sea, Sí, el pero bueno, el filtro... cloro a veces, viste que el olor a cloro a veces no se va con el filtro. mm, Pero bueno, yo uso la botella, digamos, una botella de esas que se compran justamente, a mí me la regalaron en un congreso en Estados Unidos, ¿no? Esas que la tengo hace añares y la lleno siempre con agua y bueno, y es eterna, ¿viste? Eso es eterno. O sea, uno tiene que tratar de usar un poco de sentido común, de aprender, de acostumbrarse a leer las etiquetas, llevar lupa. Yo voy al supermercado con lupa, ¿viste? Para leer todos los ingredientes y además tratar de ver lo que no te dicen las etiquetas. Porque esa es otra cuestión, ¿viste? Que hay cosas que no te ponen en las etiquetas o te ponen algo que, ¿viste? Medio como no sé, cumplir con la ley, que en realidad es muy difusa, y hay muchas cosas que no te dicen, ¿no? Que no Claro, te, porque no a te veces ponen. pasa, ¿no? Como que en las prendas, esto también, yo lo que estaba viendo es, bueno, en las mezclas, ok, hay como, no sé, una camiseta, ¿no? Que te compras, que dice algodón con lycra, o también, no sé, hay bambú con lycra, entonces vos decís, bueno, me compro algo natural, tiene 2% de nylon o de, bueno, más que nada lycra, 2% de lycra, pero claro, después con los lavados, si uno le da un lavado fuerte a esa prenda y le da un centrifugado fuerte por ahí de 800 o 1400 revoluciones, pues yo siempre trato de darle o nada de centrifugado o muy poquito en el Sí, yo lavarropas. también. ¿Por qué? Porque después esa lycra que está en, no sé, la remera, camiseta, se empieza como a partir, incluso la ropa interior, y ves como unos micro pelitos que le salen, y eso es lycra que se va rompiendo, y Claro, eso se esos va son también microplásticos. desprendiendo, o sea, Claro, y es la famosa pelusa de lavarropa que decíamos al principio para los que entraron después. claro, No es pelusa, esos son microplásticos. Y si cada vez, encima compraste el jabón en polvo, o sea, yo uso jabón líquido, ¿no? Para lavarropa, empecemos por ahí. Pero si el jabón en polvo, encima todavía los que se envasaron antes de la prohibición de la así ley, que ¿viste? trae como unas Sí, pelitas tienen unas azules, perlitas de ¿no? colores, ¿no? Hay una marca muy conocida, que Sí. empieza con D y termina con E, bueno, por no decir marca, pero esa marca todavía trae las microperlas, a pesar de que está prohibido. Y algunos dentífricos también, aunque los dentistas te dicen que lo que lava los dientes es el cepillado, no es la pasta. Si vos te pasas el Claro. cepillo solo, le pones bicarbonato, es lo mismo. No vas a tener el gusto a menta, pero vas a tener los dientes limpios igual. O el tema de las cremas las cremas estas que hacen peeling, Sí, ahora ya no tiene más eso, ahora le ponen arena, que es una de las cosas más abundantes de la naturaleza, sílice, que tiene la misma función de exfoliar. O sea, hay reemplazo, ¿viste? Lo que pasa que también la gente, mira, hay cosas que a mí me asustan mucho también. Yo sé que esto es un vivo que tiene que ver con la ropa, ¿no? Pero sí, yo hay trato cosas que a mí me de ir asustan, a las prendas todo el sí, tiempo, todo pero el también tiempo. Sí, no, pero hay cosas, porque claro, el porque hay tema muchos de los. emprendedores que quieren tener una producción sostenible y a veces es difícil porque tenemos que empezar a reinventar con lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Lo que decía Sí, es Irene así. de, bueno, ahora se le pone arena, digamos, a los dentríficos para no usar microplásticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con la ropa No, a los interior, no? dentífricos no, a Porque las cremas de peeling. claro, ¿qué más de A los pedir? O sea, ¿qué vamos a hacer con la ropa interior? Porque muchas personas, bueno, me pongo algo, hay prendas que están 100% hechas con sintético y es No, yo no súper, puedo usar, bueno, a mí, ¿ves? Yo no podría porque me da alergia, yo uso de algodón. bueno, Me, pero me de cuesta hecho, conseguir de algodón, y son hay, caras, pero bueno, me duran un montón. claro, de hecho hay países que está prohibido hacer ropa 100% sintético, tiene que tener algo de fibra natural, porcentaje, porque eso es
dañino, digamos, para las partes sensibles que toca la ropa interior. Entonces, puede generar enfermedades. Entonces, lo que digo es, ok, una prenda de algodón, ropa interior, pero si tiene lycra, la lycra se va a empezar a separar. No sé si vieron esto, que una mujer había enterrado unos jeans que tenían, no sé, 2% de lycra, y claro, el algodón se biodegradó y quedó todo como un esqueleto de lycra, súper impresionante, pero eso también, ¿no? O sea, en un punto... Eh, ¿Cómo vamos a generar estas mezclas? A veces mucha gente que empieza a reciclar, empieza a mezclar diferentes tipos de plásticos. Entonces es, bueno, ¿hasta qué punto no nos vamos a vincular con la prenda, a entender, a leer esa etiqueta, como decía Irene, y a decir, bueno, me tengo que comprar una prenda que sea 100% de origen natural, porque si no, igualmente estás generando todo ese microplástico y estás comprando una prenda que tiene dos materiales que si se quiere reciclar es más complejo todavía. Sí, y sí, Que, es como pasa con los envases, por ejemplo, de Tetra Brick. Viste que tenés 4 capas distintas, por eso se llama Tetra Brick. La verdad es que realmente hay que, o sea, es una transición, así como hay una transición a la energía, como una transición en un montón de cosas, es una transición que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar, como dice la palabra transición, y son 4 generaciones que están conviviendo, digamos, en este momento. Está la generación mía, que yo tengo 65, la generación de mis padres, ¿no? De gente octogenaria, nonagenaria, qué sé yo, la generación de mis hijos y la generación de mis nietos. O sea, ya mis hijos y mis nietos van a tener por ahí otra conciencia, otra posibilidad. Ojalá que haya planeta y que el ser humano no se extinga antes, ¿no? No sé, porque la verdad que con este asunto del antropoceno y la cantidad de desastre que estamos haciendo, y con la cuestión del cambio climático y la poca bolilla que se da de Acuerdo de París, no sé, tengo mis serias dudas, pero no, toda mi generación y la generación de mis padres, no, a ver, no tuvo esa educación, pero sin embargo la generación de mis padres sí pudieron tener ropa más natural, con productos naturales y con tintes naturales, claro, pero por ahí porque cuando no eran estaba chicos. desarrollada la industria como está ahora, digamos. Claro, Pero, lo que pasa es pero que las eso, petroquímicas ¿no? empezaron fuerte en los 50-60, en la década del 50 y de los 60, Claro, eso ¿no? está bueno que decís, porque esto que estamos ahora es información, ¿no? Y empezar a compartirla, porque a veces la información, bueno, nos da vergüenza hablarlo, pero hay personas, como vos decías, que no saben que las prendas que son sintéticas son derivadas del petróleo. O sea, estás usando petróleo y por ahí hay muchas personas que dicen, yo no tengo auto porque no quiero apoyar la industria de los combustibles fósiles, y estás usando petróleo y estás apoyando la industria Pero petroquímica. ¿sabés qué pasa, Jessica? Se lo comentaba ayer, justamente lo hablábamos ayer en este otro vivo con Natalia de Cointensa. Hay un lobby, el tema del petróleo es tremendo, porque ellos el lobby es fortísimo. Además son empresas muy fuertes que aportan a las campañas políticas, aportan pauta publicitaria a los grandes multimedios. Entonces nadie se quiere meter con ellos. Entonces todo parece genial, ¿no? O sea, directamente hay cosas de las que no se habla, y fíjate que si no, no tendría ningún sentido tener, por ejemplo, Vaca Muerta. Yo estoy horrorizada, porque Vaca Muerta, como cualquier industria fraquera, va a tener un impacto ambiental muy fuerte en una zona donde el agua es muy escasa. Hay una película muy interesante que se hizo acá en la Argentina, ni hablar con Gasland, que se hizo en Estados Unidos, pero acá se hizo con grupos de mapuches incluso participó el CONICET. Yo ahora estoy jubilada, me quedé con las cátedras universitarias, pero en esa época yo era investigadora del CONICET. Me acuerdo perfectamente que colaboraron investigadores del CONICET y bueno, y varios sindicatos, que se los recomiendo, se llama Río Impetuoso, es del 2011. Río Impetuoso es el río Neuquén. Y ellos se adelantaron a lo que vendría después con el tema del fracking, que ya habían empezado las exploraciones y qué sé yo. Cuando empieza a salir la cantidad de petróleo, que dicen, bueno, ¿cómo no vamos a aprovechar lo que hay bajo tierra? Lo mejor que pueden hacer es dejarlo bajo tierra, porque si lo sacan arriba de la tierra la gente se va a morir, porque le va a Y, faltar el y, agua y porque va a haber una contaminación terrible. Entonces claro, ayer y lo mismo yo le pasa con decía a el Nati, ¿no? litio, ¿no? Lo mismo pasa con Bueno, el eso litio, porque, es otra o cosa. sea, o Pero el sea, tema del petróleo se tiene que reconvertir. O sea, que el día que empiece a salir todo el petróleo que van a sacar de Vaca Muerta, ¿a quién se lo vamos a vender cuando esté el mundo reconvertido a las renovables? bueno, esa es la esperanza, ¿no? O sea,
yo personalmente no creo que eso pase, porque la reconversión Es es muy un lento. proceso es un proceso que debería ser mucho más rápido y debería tener mucha más inversión de la que hay. Y Sí, por estoy lo de que acuerdo. vemos, o sea, sí hay países europeos que se han comprometido y que ponen, pero después es como la ley de basura cero en la ciudad. O sea, se pusieron unas metas y luego se modificó la ley y se corrieron esas metas y encima se querían agregar las incineradoras, que yo creo que sí puede haber como cambios porque se logró frenar las incineradoras en la ciudad con la acción de la gente, ¿no? De las personas. Entonces, pasan los gobiernos de diferentes tintes políticos y Siempre vaca empieza de muerta abajo siempre hacia es arriba. vaca muerta, claro. Entonces, yo creo que nosotros también tenemos que tener conciencia. Pero bueno, después vemos lo que pasa cuando no hay, por ejemplo, gasoil, y usted llegaría a faltar el gas natural, ¿no? O sea, es muy complejo porque estamos como muy interconectados con Pero con todavía, estas escúchame, energías nosotros todavía fósiles. tenemos petróleo, pero todavía tenemos petróleo. El petróleo no el petróleo convencional no es tan contaminante, o sea, es contaminante sí por todo lo que hablamos, pero quiero decir, la extracción en sí no tiene tanto riesgo como tiene la industria fraquera, ¿entendés? La industria del fracking. Sí. Entonces, los economistas todavía no entienden, o sea, si algo está bajo tierra hay que sacarlo. ¿Por qué? Lo mejor que pueden hacer es dejarlo donde está, sobre todo en el caso del fracking, ¿no? Eh, No, bueno, y después también, por ejemplo, si lo que se piensa es así, como bueno, en el futuro ya nadie va a querer estos combustibles fósiles, bueno, ¿qué pasa con el litio, no? O sea, porque eso también es contaminante cuando lo sacás a la superficie. bueno, lo que pasa es que el litio pasó a ser un mineral estratégico para las baterías, justamente porque en menor espacio conservan, o sea, ojo, a veces le dicen el mal llamado, los periodistas que no conocen del tema, dicen el combustible del futuro no es el litio, no es ningún combustible. El litio lo que hace es conservar la energía, no te la genera, no es como el petróleo, ¿no? Pero bueno, el Claro. litio, claro, cuando lo extraen, el triángulo de litio que está, la gran mayoría, el 80% del litio mundial está en un triángulo que está en el sur de Bolivia, el noreste de Chile y el noroeste de la Argentina, en Salta, Jujuy y Catamarca. Y en proporción mayor en Bolivia, después en Chile y después en la Argentina. Entonces, el acuerdo que se está tratando de generar con los pueblos originarios es, como ellos viven de la extracción de sal, el cloruro de sodio, que es la sal, digamos, de la zona de las salinas, viste, que extraen, se contamina cuando extraen litio, carbonato de litio, y a su vez cuando extraen el carbonato de litio, porque son sales, ¿no? También se contamina con el cloruro de sodio. Entonces, separar esas dos, digamos, los dos territorios donde se va a hacer la extracción. Ahora, es cierto que se necesita también mucha agua para extraer el litio en una zona donde el agua es muy escasa, porque justamente esto está en un lugar donde el agua no sobra. Vos fíjate que la Argentina tiene una muy mala distribución de los recursos hídricos. Yo eso lo conozco bien porque dicto en la facultad una materia que se llama hidrología continental. El 85% de los recursos hídricos de la Argentina están en nuestra columna vertebral hídrica, ahora sufriendo una tremenda sequía por tercer año consecutivo, que es el Paraná, y abajo el acuífero Guaraní. El otro 15% está en todo el resto de la Argentina, incluyendo los glaciares del sur. Imagínate la desproporción, ¿no? Bueno, Sí. entonces, si en el oeste, en el noroeste, donde tenemos nosotros en estas tres provincias el litio, el agua es escasa y se necesita agua justamente para que suba, ¿viste? Para extraer y después evaporar y que quede el carbonato de litio para ser extraído, bueno, lo mismo, bueno, pasa con la sal, pero lo que pasa es que la sal de mesa, el cloruro del sodio, los pueblos originarios lo iban haciendo muy de a poco, no con una tecnología súper rápida como hacen con el tema del litio, porque quieren extraer viste cómo son las empresas multinacionales, quieren extraer la mayor cantidad en el menor tiempo. Por eso la Claro. minería te vuela a las montañas, en vez de ir a buscar una beta y meter al minero con la lamparita, que eso no existe más, ya no les es rentable, entonces la tecnología actual es ir y llevar dinamita, volar una montaña y hacer todo un complejo de polimetales donde hay Claro, uranio, aparte de oro, mm, tenés uranio, plata, claro, molibdeno. después queda la geografía toda modificada, o No, sea, pero ya no además existe eso más. sería lo de menos. El problema es el dique de cola, la cantidad de porquería, porque vos para extraer determinados minerales necesitas agregar
ahora ya no se usa más, por ejemplo, no se usa cianuro porque es muy, o sea, primero se usaba mercurio, terrible, bueno, después cianuro, pero resulta que está bien, no se usa tanto el cianuro, pero ya el río Hachal, por ejemplo, que está contaminado de antes, 3 veces hubo tres derrames del dique de Cola, porque abajo le ponen una membrana sanitaria, que es un plástico grueso, ¿no? Como lo que ponen debajo del relleno de la cinturones de la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana, ¿no? De la SEAMSE, es un plástico grueso y a veces ahí hay movimientos sísmicos. No nos olvidemos que la cordillera es parte del Arco de Fuego del Pacífico, ¿no? El arco se llama Arco de Fuego del Pacífico, geografía de tercer año del colegio, porque llega desde la península antártica a toda la vuelta, por toda la cordillera, sigue por las Rocky Mountains en Estados Unidos, pasa por Kamchatka, todo el borde de Asia, Japón, toda la cantidad de sismos que hay en Japón, impresionante, después el borde de Australia, la zona de Darwin, donde está la Gran Barrera de Coral, toda esa zona es volcánica, ¿no? Hasta todo el borde, digamos, sería oriental de Australia, y de vuelta llega a la Antártida. Eso se llama Arco de Fuego del Pacífico. Bueno, imagínate con los sismos, ¿no? Que hay ahí, imagínate que los diques de Cola, donde dejan toda esta porquería, ¿no? que usaron para extraer el complejo de polimetales, eso se filtra a las napas y a los ríos muy fácilmente. Y las grandes multinacionales lo tratan de minimizar con la complicidad obviamente, de los gobernantes de turno de las provincias que lo ocultan. Porque claro, además, a veces pasa, ¿no? Como que nosotros estamos confiando mucho, también volviendo un poco a los textiles, que está todo pensado, ¿no? Me pongo un suéter, no me fijo si es de nylon, si eso es fibra cortada, si lo puedo respirar, porque confío en las empresas. Pero entonces, el tinte te puede traer cáncer, te puede traer enfermedades. No está todo tan pensado. Si con esta extracción a cielo abierto de las montañas, le ponen un plástico abajo como una, no sé, lona gruesa, y ya creen que con eso se va a solucionar el tema de la filtración, claro, o sea, es absurdo. Entonces, nosotros tenemos que ser muy conscientes de lo que nos ponemos, de lo que usamos, de lo que respiramos, y es preferible tener menos prendas, porque ahora todos los suéter que vemos, todo el polar, aunque sea que te lo vendan como un PET reciclado, y todo el peluche es sintético y es altamente, digamos, o sea, las microfibras expelen todo el tiempo microfibra, entonces hay que tener en cuenta eso. Y bueno, acá también nos preguntan una Fabri, o sea, ¿qué pasa con esos hongos que comen petróleo, no? O sea, no sé si vos... me preguntaba Natalia de Cointensa lo mismo. Mira, eso es una campaña que hicieron las petroleras, escuchá, porque esos gusanos en la naturaleza, a ver, hay unos gusanos y hay también unas bacterias. Pero ¿qué pasa? Vos cuando tenés petróleo crudo, natural, o sea, todo lo que es producto de la naturaleza, vos probablemente tengas, aunque sea algo que en pequeña cantidad, por ejemplo, estos microorganismos, como las bacterias, vos las podés cultivar en cantidad, en un laboratorio, en un medio de cultivo y tener gran cantidad. Pero el petróleo crudo, no el plástico. Ahora, para poder comer el plástico, comer entre comillas, tuvieron que hacer una modificación genética. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, los seres vivos, hay que entender que evolucionaron de miles de millones de años, ¿no? Millones de años por lo menos, cuando los plásticos en realidad no tienen más de 150 años. Entonces, es imposible que en la naturaleza, si uno tiene un poco de sentido común, es imposible que exista un gusano que coma el plástico. Eso no es real. Lo que hicieron fue una modificación genética para obtener un híbrido, ¿no? Pero genéticamente modificado, o sea, no es simplemente como decir, bueno, la mula que hibridizo caballo con burro, claro, ¿no? No, en este caso son gusanos que tienen una modificación genética, que no es una simple cruza, que entre comillas algo puede llegar a comer de plástico, pero no es que está en la naturaleza, fue toda una campaña. Si vos te fijás, mira, yo cuando vi esa noticia, da la casualidad que apareció durante una semana en todas partes. Yo lo veía en LinkedIn, lo veía en Twitter, y arriba, chiquitito, en letra muy chiquitita, viste, en la letra que uno no suele leer, decía promocionado. Cuando vos tocabas ahí, ¿quiénes promocionaban eso? Grandes industrias de plástico o petroleras o petroquímicas.
¿Entendés? Entonces fue toda una campaña que se hizo para que la gente, bueno, total, como hay unos gusanos y unos microbios que se lo comen, entonces no hay problema con el plástico. Pero eso es el mismo lobby petrolero, es lo que te vengo diciendo de antes. Por eso es muy importante todas estas campañas, así como vos mencionabas, ¿no? El tema de la ley de los microplásticos primarios, empiezan siempre de abajo. O sea, es la población civil, lo primero que hay que hacer es concientizarse, saber, estamos viviendo en Total. democracia, saber que nosotros tenemos derechos, saber que nosotros podemos ir y presentar en el Congreso. Hay mucha gente que no sabe que cualquier ciudadano común puede ir al Congreso a presentar un proyecto de ley y ir a hacer el seguimiento. Yo, por ejemplo, mira, cuando se hizo la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley Yolanda también, estas dos leyes que salieron en pandemia, la Ley Yolanda es en homenaje a Yolanda Ortiz, la que fue primera secretaria de Ambiente, lo que sería el Ministerio, en ese momento era llamada Recursos Naturales y Desarrollo Humano, algo así, bueno, lo que es hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fue la primera secretaria, porque no tenía rango de ministerio todavía, de América Latina, no solo de la Argentina. Y entonces, ahora esa ley lo que dice es algo que decía Yolanda siempre. Yo tuve la suerte de haberla conocido, de haber compartido paneles en congresos, cuando yo era muy jovencita y ella estaba activa, porque, viste, después, bueno, estuvo en los 70, hace 50 años que fue en el 73, ¿no? Casi 50 años cuando fue Perón, el tercer gobierno de Perón, y después ella quedó trabajando también en la Secretaría, después más tarde fue Ministerio, y también en muchas ONG. Murió de viejita hace pocos años, casi como de 90 y pico de años. Y yo tuve la suerte, ¿no? En la época que fue funcionaria, porque yo era muy piba y estaba en el secundario, pero después cuando yo me gradué de la licenciatura a los 21 años, y antes de irme a Estados Unidos, y cuando volví a Estados Unidos, que ella era muy activa en esa época, compartimos congresos, y ella insistía todo el tiempo que los funcionarios, no solamente municipales, provinciales y nacionales, sino de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, tenían que saber temas ambientales. Por eso se llama Ley Yolanda, la ley que salió. Y yo presenté una serie de párrafos que los agregaron, y lo mismo me pasó con la Ley de Educación Ambiental Integral, que, por ejemplo, para los niveles de distintos niveles educativos se consideraba la transdisciplinariedad, que es muy importante, pero no estaba considerada la transgeneracionalidad, las 4 generaciones, esta que yo te contaba hace un rato, ¿no? La transgeneración que tenemos en nuestra familia, de bisabuelos, o sea, la edad de mis padres, mi edad, la de mis hijos y mis nietos, y la transjurisdiccionalidad. Mirá lo que pasó aspirando cenizas en Rosario, que es la provincia de Santa Fe, cuando las cenizas venían de Entre Ríos, ¿no? O sea, ahí tenés un problema de jurisdicción. Lo mismo acá, cruzás el Riachuelo, cruzás la General Paz, salís de la capital a la provincia todo el tiempo. O sea, la cuestión transjurisdiccional hay que tenerla en cuenta. Y bueno, yo lo sugerí y no se les pasó, no se dieron cuenta y lo agregaron. Y lo tomaron. Y yo soy una ciudadana común. ¿Quién me conoce a mí en los niveles políticos? ¿Entendés? O sea, uno dentro de lo que uno sabe o lo que uno puede colaborar, pero todos estos movimientos empezaron de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, los funcionarios lo toman cuando la gente se pronuncia, ¿entendés? Y la gente Claro, cuando se total. pronuncia, cuando aprende, cuando la gente está concientizada, cuando la gente está informada. Por eso es muy importante este asunto, este movimiento volviendo a lo que nos convocó en el vivo de hoy. No sé cuánto tiempo nos queda, porque a veces Instagram te saca de prepo. Ah, Pero este no, movimiento Plastic Free July surgió en Australia en 2011 y después se extendió por todo el mundo, el Julio Sin claro, Plástico. después cada ¿No? país, cada ciudad lo toma y lo desarrolla como más Como quiero, se como puede. adapta, ¿no? Pero además también nosotros, por ejemplo, en cuestión de ropa, es todas las empresas que están importando suéteres de China, de nylon, de acrílico, que hay un montón, porque ahora la verdad que en esta temporada más que nada, todos los suéteres son de acrílico, de poliamida, de nylon. Eso hay que Sí, tenerlo muy en claro. Cuando leemos, incluso a veces cuando compramos online, muchas empresas no colocan la composición. no te Entonces, ponen. si nosotras no sabemos ni siquiera de qué material está hecha esa prenda, el precio y el color y cómo le queda a la persona que lo está posando, digamos, no es suficiente para comprar una prenda. Claro. Tenemos que A mí saber me de qué gusta tocar, material ¿viste? es. Yo tengo que tocar el material. No me gusta, nunca compro online, menos ropa. Bueno, Bueno, un libro por y a, ahí, pero y a no veces ropa.
Pero a veces es muy complejo poder ver desde una fotografía de qué material es. Entonces, o preguntamos de qué material es, o ya nos damos cuenta por el precio de qué material es. Incluso yo creo que, bueno, debería haber un impuesto viste que dicen que hay un montón de impuestos. Bueno, yo quiero agregar un impuesto más. Un impuesto a todo lo que sea importación de suéteres de acrílico, de polamida, porque imagínate, que entre en nuestro país más microplásticos, Sí, la además verdad que es eso, una eso no estás catástrofe. teniendo en cuenta la huella de carbono. Por eso ahora en muchos Además, países te dice consuma local. Porque, por ejemplo, en Francia están poniendo la ciudad de los 15 minutos, que todo lo que vos necesites para poder vivir confortablemente lo tengas a 15 minutos de tu casa. Ya no te dicen más distancia, te lo dicen en tiempo, ¿no? Y se supone un tiempo que calculan ponerle en bici para no usar auto. O sea, no, porque vos imaginate que compras una prenda que, no sé, extrajeron el material en América del Sur. Después fue a China para ser trabajado con la mano de obra barata, casi prácticamente mano de obra esclava. Fue a Estados Unidos, lo vendieron en Estados Unidos, cuando se les acabó el stock te lo ponen en sale, o sea, en oferta, a 2 mangos. Yo te digo, por eso yo lo viví cuando vivía en Estados Unidos con mi beca. Era tremendo. Yo decía, ¿cómo puede ser que esta prenda pueda costar $5 cuando en realidad esto viene de no sé dónde, de Indonesia, qué sé yo? O sea, la huella de carbono, que no, en aquella época no se tenía esa conciencia que se tiene hoy, pero la huella de carbono que generó eso, más allá de la fibra, que por supuesto es el tema que nos convoca hoy. Pero hay que pensar que lo que se generó en otro lugar o viajó tanto, o cuando uno compra en el supermercado, por ejemplo, siempre en las redes sociales anda circulando un envase de unas peras que no sé dónde se recolectaron. Después viajaron a no sé dónde, les hicieron el sí. tratamiento, las hirvieron, qué sé yo, para poder meter dentro de un envase al vacío, y después viajaron de vuelta y vinieron no sé de dónde. Bueno, la huella de carbono que genera todo eso, por barco, por avión, como vinieron a Bueno, su producto, con las prendas es brutal, ¿no? O sea, por eso tremendo. antes hace años, digamos, ser vegano era, sos un freak. Ahora hay un montón de opciones. Ya es raro que uno diga, ay, ¿qué como? Porque ya es un montón. Y con las prendas pasa lo mismo. Antes, por ahí decir más sostenible, bueno, no mucho más atrás, porque si te vas atrás sí era sostenible. La mayoría de las cosas, de las fibras naturales, tintes naturales, como comentabas. Pero ahora, digamos, hay tantos emprendimientos locales que hacen tintes naturales, con fibras naturales, o incluso suprarreciclaje, ¿no? O como nos comentaban muchas de las personas que están viendo el vivo, Feria Americana, Tienda Vintage, todas tenemos en nuestra biografía, hay un mapa donde están todas las tiendas vintage de Argentina, incluso de Latinoamérica. O sea, pueden ver el mapa, ver Hay dónde que está darle la Feria oportunidad a esas Americana prendas de cerca. hace mucho tiempo, que son muy buenas y que además son clásicas y duran un montón. Y todos esos emprendimientos, viste, que hay, inclusive, mira, ayer hablábamos justo con Nati de Cointensa también del tema del famoso cuero ecológico, que es plástico. O sea, una cosa es el cuero vegano real, que está hecho con cáscara de palta, de ananá o de banana, hay muchas cosas, inclusive, no sé, hay cosas que ni te imaginas que te pueden dar que te pueden dar la textura de cuero para zapatillas, por ejemplo, ¿no? El otro día me viene mi hijo mayor y me dice, mi hijo mayor hizo su posgrado con una beca, o sea, él se recibió de físico acá, geofísico, y se fue a Boston a hacer una maestría en MIT, después se ganó una beca en el Imperial College de Londres, se llegó hace poco a la Argentina de vuelta. Y me dice, ay, mira mamá, me compré estas zapatillas que están hechas con plástico recuperado del océano. ¿Y cuánto te costaron? Un montón, no sé cuántas libras lo pagó. Pero me dice, no me importa porque es plástico recuperado del océano. Le digo, sí, está bien, perfecto, pero es plástico. Está bien, es una forma de... O sea, yo no estoy diciendo que no haya que hacerlo, me pareció un emprendimiento bárbaro, pero si vos tenés que comprarte una zapatilla, él lo pudo hacer porque pudo, no sé cuántas libras esterlinas, era un montón de plata, ¿no? Era como si me dijeras, no sé, $150, por ahí estoy diciendo un disparate, no me acuerdo cuánto No estaba en ese creo. momento. Pero era un disparate, y si una persona tiene que elegir entre un par de zapatillas común y eso, y que encima ni siquiera no son nada lindas, porque vos me decís, bueno, son un modelo espectacular. No, son un modelo cualunque.
la gente se va a ir a comprar una zapatilla sintética con suela de plástico, con la capellada de plástico y los cordones de fibra sintética, de nylon, ¿viste? Porque los cordones son de nylon. O sea, Bueno, la pero gente incluso en nos este limita caso el que nos bolsillo traes, también. claro, hay marcas, ¿no? O sea, muy conocidas, como las marcas más conocidas, que hacen zapatillas o ropa deportiva, que lo que pregonan es esto: mira, tengo la zapatilla de reciclado, y empiezan a hacer como eventos sostenibles. Pero claro, ¿quién cosió esa zapatilla? Y lo Claro. que hablamos es en que bajo qué condiciones y en qué país y cuál es la huella de carbono, porque por ahí, si vamos a pesar, ¿no? Seguro que hubo Incluso, trabajo esclavo y no sé si no hubo trabajo infantil. no, Porque, y viste, además, también. claro, es, ¿quién recolectó ese plástico? ¿De dónde lo sacaron? ¿En qué condiciones fundieron ese plástico? Porque se sabe que en China, por ejemplo, he visto muchos documentales donde las personas no tienen ni mascarilla, ni la ropa adecuada, ni los guantes y funden el plástico, y con todos los Sí, eso vapores que genera emana toxinas y eso. furanos y por ahí mujeres embarazadas que tienen chicos con malformaciones después porque es tremendamente teratogénico. La teratogénesis es la capacidad de reproducción de malformaciones. Cuando vos aspiras, las dioxinas son el veneno más poderoso que se conoce y es por la quema. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la calle los piquetes con las gomas incendiadas, hay que Ah, salir no. bajando de ahí. Eso es terrible, ¿viste? Porque los furanos y las dioxinas están a la orden del día, todo ese humo negro es una cosa No, terrible. es tremendo, es tremendo eso. Entonces, lo que también nosotros tenemos que como que pensar que, bueno, estamos muy expuestos al greenwashing, al ecoblanqueo, ¿no? A esta mentira verde. Y bueno, acá también Graciela nos comenta que las lanas para Así tejer en su es una mayoría seguidora mía. son sintéticas. Y sí, yo me acuerdo, mi mamá justo fue a comprar como algo para tejer para bebé, y pidió, digamos, lana, porque ella quería lana natural, Todo es y acrílico. le dieron un acrílico diciendo que era, y ella no leyó la etiqueta y lo terminó comprando. Y después digo, ¿qué hago con esto? Entonces, lo más importante para mí es leer las etiquetas, tener la información, ¿no? Totalmente. Que es lo derivado de plástico. Y Mira, después los también nos... negocios de lana de la calle, mira, yo vivo cerca de la calle de Calabrini y Ortiz, donde están todas las laneras. Con tal de Sí, vender, te encajan cualquier cosa y hay que leer, porque como vos bien decís, vos pedís lana y no te dan lana, te dicen esto es lana, no, no es lana, la lana es lana y esto es acrílico. Bueno, es lo mismo, no, no es lo mismo. Por ahí tiene buena voluntad la vendedora, pero es tan ignorante que no sabe ni siquiera la diferencia, porque a lo mejor es una pibita jovencita que nació ya en la era del acrílico y no sabe que existe la lana, ¿no? claro, totalmente. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son, ¿no? Lo que veníamos diciendo, ¿no? Los textiles que más expulsan estas microfibras, tanto al roce como al lavado. Y después se había quedado la pregunta, Bueno, yo bueno, te dije, para los que que se integraron después, la poliamida, el nylon y el acrílico, que son plásticos, aunque uno no los identifique como plásticos, pero lo son. claro, y el poliéster también. Y poliéster también, pero bueno, pero sobre todo, bueno, la poliamida es en parte poliéster, está dentro de toda Claro. esa familia, ¿no? Claro, cuando dice Eh, poli, incluso, sí, cuando dice poli ya es poli, o sea, un, ya sabemos. sí, sí, una macromolécula que, bueno, eso justamente cuando se fracciona genera esas fibritas a nivel, cuanto más chiquititas peor, porque por ahí un microplástico no es tan fácil de aspirarlo, pero los nanoplásticos ni te das cuenta que están en el polvo atmosférico, hasta dentro de casa. ¿No? Porque lo que Ah, decían sí, estos tipos de Nature Communication, la publicación esta que mencioné, la segunda, es que están hasta en el polvo de las habitaciones, porque obviamente provienen de la ropa, entonces no te das cuenta y es tan chiquitito que lo respiras todo el tiempo. Pero todo este sí. tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? Que con el tema de la pandemia, está bien, había que ventilar, pero bueno, eso se empezó a decir después, cuando se supo que el virus se transmitía por los aerosoles, ¿no? Pero al principio la gente estaba encerrada con burlete, más o menos. Sí, bueno, así que también vos te habías compartido el uso de suavizante en los lavados, y que era mejor lavarlo a mano, la ropa, por ejemplo.
Quizás si tenemos, no sé, un suéter acrílico y estamos aferradas al suéter, al menos lavarlo a mano Sí. con O suavizante. lo También lavas en el o lo podés lavar en el lavarropa con la velocidad mínima, digamos, pero no lo centrifugues. O sea, lo podés poner. Yo, por ejemplo, puedo poner el lavarropa, ponerle con jabón líquido, no con el jabón en polvo que aumenta la fricción, y después no centrifugarlo, porque lo peor es el centrifugado. también hay que agregar eso, ¿no? Como evitar centrifugar este tipo de prendas. Si ya las tenemos, obviamente, Claro. evitemos comprarlas y comentemos no, cuando hay bebés o niños, también evitar el polar, evitar... a ver, acá dice, Mari nos dice, Está bien estudiado, estudiados dice los que efectos... el microplástico en la salud o es muy nuevo. En realidad se empezó a publicar este año, es lo que decía al principio, no sé si te integraste al principio, la persona que hizo la pregunta. O sea, son estudios nuevos que no están en el Google General, yo los vi en el Google Académico y me llegaron por mail la notificación a mi casilla de mail. Yo los tengo, si alguien quiere, cualquier consulta que me quieran hacer después para pedirme todas estas publicaciones, no sé si, no garantizo que estén en el Google común y no sé si se puede compartir en el Google académico cuando uno no está suscrito. Yo estoy suscripta, no sé, pero lo puedo probar. Me escriben en privado, porque acuérdense que Instagram no hipervincula en público. Si tienen una cosa importante, porque ayer me pasó después del vivo con Natalia, de Cointensa, si ustedes tienen cuenta privada, no me digan, pásamelo por privado, en público, porque yo no puedo acceder al privado de ustedes si tienen cuenta privada. Ustedes me tienen que escribir en privado a mí, que yo tengo cuenta pública, y ahí les puedo contestar. Yo uso todas las redes sociales, pero acuérdense que Instagram soy igual que Irene, como fijó ahí Nati arriba con Fashion Revolution, porque Irene Weiss es otra persona. Yo cuando tomé la cuenta de Instagram, que fue mucho después que Twitter, que Facebook, que LinkedIn y que YouTube, que en todas soy Irene Weiss, cuando quise entrar en Instagram, que es más nueva, ya estaba ocupado. Yo no pensé, porque Irene no es un nombre tan común, y Weiss con una sola S y con A tampoco. Hay con dos S, con E, pero no hay tanto con una sola S y con A, somos todos de la misma familia. No, bueno, hay una chica que vive en otro lado y que habla en inglés. Entonces ella cada tanto me manda mensajes, me dice, no entiende nada de ecología, pobre, me manda mensajes en inglés, me dice, me parece que esto es para vos. Porque, o sea, soy Guay Irene, no al revés. Bueno, me escriben Claro. a Guay Irene en privado y yo les contesto, les contesto todo lo que quieran. Es la única que manejo yo personalmente, porque para todas las otras tengo secretaria, hasta para los mails. Pues si no me vuelvo loca, porque yo me jubilé, pero me quedé con todas las cátedras universitarias de grado y de posgrado, y bueno, ahora estoy entrando por suerte. Siempre me coincide el Plastic Free July, el julio sin plásticos, con las vacaciones de la facultad, que ya terminó el cuatrimestre ahora esta semana. Entonces, menos mal, porque si no me vuelvo loca. Pero bueno, con mucho gusto. A mí la verdad que todo lo que yo pueda ayudar, cuenten conmigo. No sé cuánto tiempo llevamos. Yo no tengo ningún apuro, te aclaro, pero No, pero sí, como Instagram te saca de ya, trepo. ya vamos cerrando, así ¿Cuánto, que bueno. cuánto hace? No sé ni qué hora es, no tengo idea. Ah, es ya 1 hora y media, mira, vamos Mirá, cerrando. me Bueno, empezó hablando, por favor. sí, a mí también. Bueno, mil gracias, Irene. Bueno, vos Después, guardale, obviamente, no, fue un sí, placer. vamos a guardar. Escríbanme a Guays Irene, con mucho gusto, WAIS Irene. Bueno, vos ahora me vas a etiquetar seguramente. Yo lo voy a compartir y después vamos no sé, fíjate si se puede descargar, porque yo el de anoche lo quise descargar. Parece que Instagram sacó la opción, porque resulta que yo tengo mucha gente grande de mi edad o de la edad de mis padres que no usa Instagram. Y vos, si no tenés cuenta, no podés acceder a ver un vivo guardado. Mm. Entonces yo lo subo también al canal de YouTube. Bueno, Tenés las sí, dos después, posibilidades. después te lo envío. Así que Sí, bueno, haceme el favor, porque no sé, creo que ahora no se puede descargar, ¿no? Por lo menos no es fácil descargarlo. bueno, Así y también que a toda la gente que nos estuvo escuchando, nos puede seguir haciendo preguntas, vamos a seguir todo compartiendo lo que quieran, todo el información. tiempo que quieran. Y lo más importante es esto, ¿no? Protejamos a nuestros hijos, a nuestros padres, a los ancianos, como dice Irene, que son los más propensos a enfermarse Ahí les por los puse, ahí está. microplásticos. Igual Sirena, ahí está mi Instagram. Bueno, se fue para arriba. Pero Sí, bueno. sí, ahí. Y bueno, también
tengamos mucha conciencia Gracias, que somos Graciela. Eres una emprendedoras. gran seguidora, Graciela. Gracias. Si somos emprendedoras, o sea, evitemos generar como más productos con estos microplásticos, busquemos alternativas. Yo sé que no es fácil, hay mucha gente que nos escribe por textiles sostenibles, la verdad que no hay tanta información y nosotros no, Es los que bastante nuevo, pero a ver, estamos en una transición, tengamos un poco de paciencia, tratemos de primero de aprender y de ir viendo las cosas que convienen y que no, y hacer lo que podamos, porque, viste, tampoco nos vamos a quedar desnudos por tener toda la ropa sintética, No, pero igual te digo, tratar de, como vos decías, tener claro, desnudos poquita, con la cantidad de ropa que hay, desnudos no nos vamos a quedar, eso seguro. pero tener poquita y bueno, y tratar de no, nada de la moda rápida ni todo eso, que eso es terrible, porque además yo sé que los modistas y los grandes diseñadores me odian todo el tiempo por todo lo que digo, porque me dicen, no, pero la industria de la moda mueve mucha plata y le da trabajo a mucha gente. Sí, también, es verdad, pero también tienen trabajo esclavo, ¿no? Ya, yo, por ejemplo, hay marcas que sé que si tengo que hacer un regalo, no compro a los bebés de la familia que nacen, de esas marcas, que no las voy a nombrar acá, pero que sé que trabajan de manera con trabajo esclavo prácticamente, ¿no? En muchas es muy común en las marcas de ropa, lamentablemente. Estoy hablando, no hablo de los pequeños productores ni de las cooperativas, estoy hablando de las grandes empresas Claro, de sí. ropa que tienen locales en todas partes, ¿no? Claro, Que son nosotros muy también hay mucha conocidas. gente que se ofende, pero nosotros siempre que hablamos de las marcas, estamos hablando de las grandes marcas que Estoy hablando de pueden las grandes y marcas que que tienen locales deben en... Claro. hacer No, y estos son las que cambios. aparecen en las placas en la televisión, viste que son las que regalan ropa para de encanje a los programas de televisión, en las películas, en el cine, o sea, esas grandes multimarcas, muy conocidas, que hacen mucha publicidad de esa manera, bueno, esas son las marcas que hay que tratar de evitar. Hay que ir a los pequeños productores como ustedes, como la gran mayoría de la que nos siguen, ¿no? Que, con mucho esfuerzo, bueno, hacen las cosas conscientemente, digamos, a Claro, conciencia. y también es eso, ¿no? Cuando nosotros compramos un producto de un pequeño productor, de un emprendedor, que aparte trabaja con tintes naturales, con super reciclaje, con fibras naturales, estamos apoyando a esa persona, porque si no tiene ventas, no va a poder hacerlo más Obvio. y se va a dedicar a otra cosa, va a tener que buscar un trabajo en relación de dependencia, o sea, y ese avance, ¿no? Esa transición, como decía Irene, esa transición sostenible, no se va a dar en el tiempo que ya medio que no tenemos. Entonces es como que tenemos que hacer esa cadena de favores y a veces aunque nos cueste, porque la ropa está carísima, aunque sea de un emprendedor sostenible, incluso es más barata, ¿eh? Eso hay que sincerarse, porque las marcas de locales, que digamos que son internacionales, incluso de fast fashion nacional, son carísimas. Entonces, esto de que lo sustentable es más caro, bueno, ella es medio que quedó como en un mito. Sí, Entonces, totalmente. por ahí no comprar, no sé, 3 remeras en un mes, comprarte una prenda que necesites y comprárselo a un emprendimiento que vos sepas, que hayas hecho un seguimiento por las redes, cómo lo hace, puedes hablar con el productor. O sea, bueno, son cuestiones, ¿no? Que a veces por ahí no se hace, pero ahora tenemos la posibilidad de mandar un mensaje, como dice Irene, por las redes sociales y sacarnos las dudas, ¿no? Si tenemos. Así que bueno, muchas Bueno, gracias porque hasta tan no, un tarde. placer enorme y un beso grande. Sabes que siempre contás conmigo y cuenten conmigo. Me escriben en Sirene y con mucho gusto les Bueno, mando un beso gigante. chao. Gracias, Ceci. Que sigas muy Gracias. bien y bueno, ahora queda guardado y me etiquetás. Fíjate si lo Chao. podés descargar. Sí, Chao, chao, gracias. chao.